Bueno, antes que nada, mi nombre es Capitán Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Y como ustedes saben, y es muy conocido por todos ustedes, el 15 de diciembre del año pasado se manda una iniciativa por parte del Ejecutivo Federal hacia la Cámara de Legisladores, a la Cámara Baja, para la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, para hacer una modificación a dos leyes específicas, la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos. En este tipo de modificaciones atiende principalmente, como lo manifestó el secretario de Comunicaciones y Transportes en un parlamento abierto que tuvo, en una intervención que tuvo hace una semana y media con los diputados, comentando que se trataba para poder salir de la categoría 2. Esa es una cosa que evidentemente no es del todo cierta. Si bien es cierto que hay artículos que pretenden modificar para que podamos como país salir de la categoría 2, porque nos ha costado más de 1.200 millones de dólares desde que estamos degradados y hemos perdido en México más del 15% de competitividad en el tráfico aéreo más importante del mundo, que es el México-Estados Unidos, y lo hemos perdido. Y si bien esta ley de aviación civil tiende para mejorar algunas cosas de las 38 observaciones que hizo la Agencia Federal de Aviación Civil en Estados Unidos, también vemos cosas que son sumamente nocivas, tanto para la población mexicana, para el sector aeronáutico, para la recaudación de impuestos y un golpe muy fuerte a la soberanía nacional. ¿A qué hemos venido? Tuvimos aquí un parlamento, se nos invitó a hablar de aviación, acudieron una diputada del partido Morena, hemos estado viniendo aquí con el presidente del Congreso, con el diputado Santiago Krill, nos ha recibido varios partidos políticos, hemos podido platicar con ellos. ¿Para qué? Para decirles que no somos oposición, No representamos intereses patronales, representamos intereses nacionales, y en ese sentido hemos llamado la atención para que retomen el rumbo correcto y no se equivoquen, porque equivocarnos nos va a costar a los mexicanos muchos años de retroceso. En este caso, sobre la degradación que han tenido, hay la advertencia de que a lo mejor ni siquiera recuperan el lugar, sino los podrían disminuir, porque hay muchos elementos que no garantizan la seguridad, sobre todo en la aviación, y ustedes pues la llevarían de perder, la aviación mexicana, porque van a perder los ingresos y los puestos. Mira, algo muy importante, no nos pueden degradar más porque ya no tenemos más, o sea, nada más hay categoría 2 y categoría 1. El tema ahí, muy importante que hay que tomar en cuenta, ¿qué se necesita para salir de la categoría 2? Ya lo pasó en el sexenio del presidente Calderón, que fuimos degradados y estuvimos 4 meses en ese sentido. ¿Y cuál fue la forma de que pudimos salir? A través de inyectar recursos, que es lo principal, presupuesto, que ahorita se le ha recortado bastante el presupuesto a la Agencia Federal de Aviación Civil, y capacitación y voluntad, y no la hemos tenido. Lo digo abiertamente, llevamos casi ya 2 años de estar degradados a categoría 2 y no hemos visto grandes cambios en la administración. Ustedes recordarán cuando fue el problema del espacio aéreo, con el rediseño del espacio aéreo, fuimos nosotros los trabajadores que levantamos la voz, no a reclamar, a decir estamos aquí para ayudar, y fuimos a ayudar y logramos llegar a un buen arreglo, pero consideramos abiertamente que lo que están haciendo esta nueva ley, esta nueva disposición, es atentar contra la soberanía nacional primero, contra las fuentes de empleo, y independientemente de eso no nos va a resultar. Se ha dicho, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy, martes, lo dijo en la mañanera. No hay ley de cabotaje, no hay nada de eso. Creo que hay alguien, y esto es muy importante recalcar, hay alguien que no le está diciendo la verdad, que lo están manipulando, le están dando falsa información, porque evidentemente nosotros que ya hemos leído la ley, en el artículo 17 bis y 17 ter viene la ley del cabotaje, que no tiene nada que ver absolutamente con lo que le han dicho, nada que ver. Ahí le han dicho que esta ley de aviación civil es para salir de la categoría 2, y es una mentira. Independientemente de que él ha dicho que lo que busca con esta nueva ley es que los boletos de avión sean más baratos, más económicos y más accesibles a la población. Si es así, ¿por qué subieron los impuestos? El día 1 de enero
Del 2023 suben los impuestos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y hace unos días mandan el decreto para subirlo en otro grupo de aeropuertos. Entonces es un contrasentido. Por un lado digo que hago esta ley para bajar el costo de los boletos y por el otro lado le sumo más impuestos. Creo que es un contrasentido y evidentemente no le vemos ni pies ni cabeza. Recordando que hoy hay ocasiones que hasta el 60% del costo de un boleto es de impuestos. ¿Quién sale más beneficiado? ¿El gobierno, las empresas, los trabajadores o quién? Evidentemente es el gobierno. De avanzar esta ley de cabotaje, ¿se correría el riesgo de que desapareciera la industria aérea mexicana o cuál es el...? Sin titubear te respondo, sí. Esta ley de cabotaje lo primero que va a hacer es afectar a la aviación ejecutiva, que recordemos que somos la cuarta más grande del mundo. La cuarta más grande del mundo, me refiero a la aviación de aviones privados, taxis, aviación agrícola, helicópteros, de todo eso, evidentemente sí. ¿Por qué? Porque México tiene uno de los impuestos más caros y las aseguradoras son muy caras. ¿Qué van a hacer otras aerolíneas hablando de aviación ejecutiva o aviación comercial? Porque nada más nos hemos enfocado a aviación comercial, pero no. Debemos de enfocarnos a aviación ejecutiva también, agrícola y todo eso. ¿Qué van a hacer? Se van a migrar a Centroamérica, a algunos otros países, como Estados Unidos, evidentemente van a sacar allá su autorización y con la ley de cabotaje les van a permitir operar en México. Y entonces, ¿a dónde van a quedar los impuestos? ¿Dónde van a quedar los recursos que los mexicanos tenemos que generar para los propios mexicanos, para seguridad, infraestructura, educación, programas sociales? Se van a ir a otro país, ¿eh? Se van a ir a otro país. Los menos beneficiados serían los empresarios de la aviación civil mexicana. Y, por ejemplo, ¿cuántos empleos se perderían en la industria aviación? Mira, los menos beneficiados no son los empresarios. Los menos beneficiados somos los mexicanos. Y lo voy a decir por qué. Bueno, pero ahorita es 1.5 millones de trabajadores directos en la aviación. 1.5 más aproximadamente 10 millones en empleos indirectos. Pero te voy a decir el por qué los menos beneficiados son los mexicanos. Hace unos días ustedes saben que salió el decreto de mandar la carga al aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Qué dijo Qatar? ¿Qué dijo Qatar luego? Si tú quieres, México, que yo, Qatar, me vaya a operar al aeropuerto de Santa Lucía, al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, me lo tienes que subsidiar. Eso lo dijo ellos, no lo dije yo, lo dijeron ellos. Imagínense cuando ya no tengamos aviación, van a decir todas las aerolíneas, ¿quieres que conecte Tapachula? ¿Quieres que yo conecte Reynosa, Matamoros, Nuevo Lagodero, Victoria, Durango o Zacatecas, algo? Entonces me la vas a tener que subsidiar, si no, no voy a operar, y eso ya ha pasado en muchos lugares del mundo. Por eso lo que venimos a decirles aquí es, déjenos ayudar a que no se equivoquen. De este tenor, ustedes, ¿cuánto? El presidente dice que son sus enemigos, los ven como sus enemigos porque están en su contra, todo lo que no lo apoya está en su contra. ¿Ustedes se consideran enemigos del presidente? Pero para nada. Mire, soy bisnieto del general Felipe Ángeles. ¿Usted cree que no tengo yo interés en que ese aeropuerto sea exitoso? Claro, cuando fue el tema de la reestructura del espacio aéreo, ¿quién fue los que trabajamos, los que ayudamos a la Secretaría de Comunicaciones, los que ve aquí? Y nosotros fuimos los que nos sentamos y sin ningún interés partidista, político, únicamente con el interés de que la aviación le vaya bien. Porque recordarán que hubo incidentes bastante peligrosos, que estuvimos a punto de tener catástrofes aéreas de una magnitud que no lo quiero ni me quiero imaginar. Bueno, los incidentes consecuentemente, ¿no? Del año pasado, antes de que hiciéramos la reestructura del espacio aéreo, con aerolíneas extranjeras y con aerolíneas mexicanas. Tuvimos unos problemas en el espacio aéreo tremendos. ¿Y quiénes fuimos los que ayudamos?
¿Quiénes fuimos? Los que dijimos no nos vamos a quejar, pero tenemos que llamar la atención del gobierno porque esto se tiene que modificar. Fuimos nosotros. ¿Y qué hicimos? Nos sentamos a trabajar de la mano con el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, nos sentamos a trabajar con el director de CNEAM y nos sentamos a trabajar duro. Fueron muchos meses de trabajo para sacar esta modificación del espacio aéreo. Y yo no veo por qué nos verían como enemigos. Al contrario, nos deben de ver como aliados, porque lo que estamos haciendo es evitar que se cometa un error bastante significativo para la soberanía nacional. ¿Cuántos de la tripulación, no déjame terminar ya, cuánta tripulación se va a ir a la nueva línea de Mexicana? Bueno, la nueva línea de Mexicana se refiere a la línea aérea militar. Sí. El gobierno federal, la Secretaría de la Defensa Nacional lo ha tenido en un total hermetismo. No desconocemos ni siquiera si tienen aviones, desconocemos si tienen permisos, si tienen tripulaciones, si tienen mecánicos, si tienen permisos de sobrevuelo a otros países, si va a ser aeropuerto, va a ser algunas rutas nacionales. Desconocemos completamente porque eso lo ha manejado única y exclusivamente la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿La negativa al cabotaje es tajante o habría una posibilidad de que pudieran convivir empresas extranjeras y nacionales con aras a tener más competitividad y tarifas más justas para los usuarios? Es que es un error lo de las tarifas, es la primer mentira más grande que hay. No va a haber tarifas. Les voy a poner dos ejemplos muy claros. El primer ejemplo, que a todos los mexicanos somos testigos. En el 2020, Emiratos Árabes abre una ruta Barcelona-México. ¿Y quién tenía esa misma ruta? La tenía Aeroméxico. Emiratos Árabes, como tiene una capacidad económica muy grande y tiene un subsidio bastante considerable, lo único que hizo fue bajar la tarifa, evidentemente casi a la mitad de lo que la vendía Aeroméxico. Evidentemente el cliente, el usuario que dice, bueno, pues yo me voy por donde me salga más barato, eso es algo normal. Y lo hicieron. Una vez que tronaron esa ruta de Aeroméxico, que Aeroméxico dice, yo ya no la puedo operar porque no me salen los costos operativos, Emiratos Árabes sube el costo del boleto casi al doble. ¿Y quiénes fueron las primeras ratas en abandonar el barco cuando vino la pandemia? Fueron ellos, dejando incomunicado a los millones de mexicanos que usaban esa ruta entre Barcelona y México, porque recordarás que después es el primer destino turístico después de Estados Unidos, o el primer destino que tenemos los mexicanos y socio comercial con el viejo continente. Entonces, es una mentira. En ningún lugar del mundo. ¿Cuál es el país más abierto y más neoliberal del mundo? ¿Cuál es el país más abierto a la más grande comercialización? Estados Unidos. ¿Y por qué lo tienen prohibido? Estados Unidos tiene 17,000 aeropuertos. México tiene 78. ¿Por qué ellos lo prohíben? Porque una vez, en 1960, se equivocaron y abrieron el cabotaje. Y abrieron el cabotaje marítimo. Y ellos tenían una capacidad de naviera de cerca de 100,000 buques de gran calado. Hoy, 60 años después, no llegan a 1,600. México cometió el error más grande de abrir el cabotaje marítimo y somos el país número 15 en el mundo en tener mares territoriales. Y hoy no llegamos ni a 20 buques de gran calado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando traemos petróleo tenemos que contratar empresas extranjeras y estamos a expensas y con listas de espera para que suceda esto. Ustedes saben mejor que yo el tema de oceanografía. Ahí viene. Los mexicanos tenemos que cuidar los intereses de los mexicanos como lo están haciendo en todo el mundo. En todo el mundo. ¿Tú crees que nos van a permitir hacer cabotaje en Estados Unidos? O sea, porque la ley, la Constitución también dice que tiene que haber reciprocidad. ¿Estados Unidos nos va a abrir el cabotaje? Evidentemente no. ¿Quién sí nos lo abriría? Qatar tiene un aeropuerto y nos va a decir, vénganse. Y la ley dice que el mercado debe ser real y equitativo en igualdad de circunstancias. No tenemos las igualdades de circunstancias. Ellos tienen un aeropuerto, nosotros tenemos 78 y tenemos una extensión territorial bastante considerable. Muchas gracias. Vamos para allá. Capitán José Humberto Gualángeles, secretario general del Sindicato de Pilotos Aviadores. ¿Usted es nieto de...? Bisnieto.
Sí, claro que sí.